Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy toca hablar de Black Lotus, la carta posiblemente más apreciada, ¿no? La más buscada, la más deseada de todo Magic. Y hoy vamos a hablar de esta carta en particular porque aparentemente la semana pasada hubo una venta en la cual este un Black Lotus Near Mint, pristine, Near Mint, 10 puntos, genial, perfecto, se vendió por un precio récord de una carta de Magic the Gathering, por encima de incluso el anillo único que se vendió hace unos años atrás, o un año atrás, un año y pico atrás, que se le vendió a Post Malone. Pero antes de hablar del tema, como siempre, si te puedes suscribir al canal, estamos intentando llegar a 4000, sería un buen hito, pero faltan 900 suscriptores, así que empieza por suscribirte tú y quizás llegaríamos mucho más lejos. Así nos permite tener un poco más de contenido al canal de una manera más regular incluso de lo que lo hacemos habitualmente. ¿Por qué estamos hablando de este Black Lotus? Anteriormente, hasta hace unos meses atrás, bueno, hasta hace 2 semanas atrás, el récord de venta de un Black Lotus estaba sobre los $500,000 y era un Black Lotus Near Mint también, de alfa, obviamente. 10, y si no recuerdo mal era PSA el que había hecho el grading, ¿no? De ese número 10. Era la carta más cara de la historia de la carta más historia de Magic, o sea, la carta que más por lo que más se vendió en ese momento. Y luego fue básicamente superada por el anillo único, ¿no? Post Malone, como ya sabéis, hace unos años atrás, hace muchos meses atrás, pagó $2 millones por el anillo único. Recordemos que el anillo único ni siquiera era un Near Mint 10, o sea que era un 9, porque ya salió del booster de una manera ya que un poco degradada, ¿no? No sé si el tipo que lo abrió se vio encima cuando lo vio y le echó un poco de orín por encima, pero algo ocurrió y lo cual no fue un 10. Por lo cual, siempre que hablamos de una carta que es, por ejemplo, un Black Lotus, un Ancestor Recall, algunos Moxes o lo que sea, que es una carta de 30 años, de alfa, obviamente, todo lo que estoy hablando, una carta de 30 años, que es un Near Mint 10, no, es extremadamente raro y extremadamente sospechoso también al mismo tiempo, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante en el canal, en el vídeo. Pero es algo tan raro que decir que si esta carta que salió el año pasado, pues vale $2 millones y ni siquiera es un 10 Near Mint, yo me atrevería a decir de que obviamente ese Black Lotus que se compró por 500,000, con esta nueva información de mercado, tenemos que estar pensando en que tiene que salir por lo menos más que esos $2 millones, porque es una carta que es orgánicamente más buscada, orgánicamente es muchísimo más difícil que orgánicamente sea un 10, y aparte de todo la antigüedad que tiene la carta, ¿no? Pues bien, el día martes 30 de abril, la semana pasada, hubo una supuesta venta de un nuevo Black Lotus, esta vez graduado por otra compañía que se llama CGC, y también era un 10, también era un perfecto enmarcado, todo un 10, pristine mint, como se suele denominar a este tipo de cartas, también de alfa obviamente, y se ha vendido por, se deduce, $3 millones. Bien, hay muchas cosas de las cuales debatir o discutir sobre el respecto, así que vamos a saltar a la página web directamente de lo que estamos hablando aquí. Si entráis en Reddit, esto es Reddit por cierto, en el subreddit de Magic, tenemos que el Alpha Black Lotus se ha vendido por $3 millones, es Dave Sales el que hace el reporting de este tipo, no es Dave Adams, perdón, el que compró esta carta o el que vendió esta carta, simplemente está haciendo el informe, está reportando sobre lo que ocurrió. Y como vemos aquí, pues hay mucha gente que está comentando, etcétera, etcétera. La empresa que hizo el grading de esta carta, como podéis ver, no es PSA, no es BGS, que son las que son un poco más populares, sino que es una que se llama CGC. Es esta página de aquí que podéis entrar vosotros en vuestro navegador y echarle un ojo. No es... Claramente está por detrás de PSA y de BGS como empresas de grading, pero tampoco es una de estas que son incógnito, ¿no? Que no se sabe muy bien
de dónde vienen o qué hacen. Es una empresa con alguna cierta reputación, obviamente, no tanto como las otras dos que dije, pero aún así lo podemos ver que existe. Luego tenemos aquí un anuncio en su cuenta de Instagram, que lo veis aquí, es de 3 millones, bla, bla, bla. Lo vendimos Pipipli, es un Pristine 10 de CGC. Obviamente esto le interesa a la empresa porque lo hace sentir más, le da como mucha más reputación, mucha más publicidad, mucho más marketing. Y aquí vemos que se dice que no se sabe muy bien a quién se le vendió. O sea, se sabe a quién se vendió, no se sabe quién es el vendedor, no se sabe quién es el comprador, lo cual es bastante obvio que debería ser así, porque yo si compro una carta de 3 millones de dólares, no quisiera saber quién es. O sea, si yo la vendo, definitivamente no quisiera que la gente sepa quién soy, y si la compro, posiblemente tampoco quisiera. Se sabe quién es el comprador y se intuye quién es el vendedor, por lo cual vamos a hablar de un poquito de eso. Este aparentemente es el vendedor y mucha gente conjetura que es esta persona, el vendedor, porque en esta página web de aquí podéis entrar que en la fecha de hace lo editó hace una semana obviamente, pero como veis aquí está la página con su cosita aquí del 17 de abril, es la publicación de este mes, por lo cual hace una semana que publicó esta foto en particular, ¿no? No se sabe si este señor fue el vendedor o no, pero como veis, tenemos aquí que el tipo tiene esta carta hace ya por lo menos unas semanas o unos meses incluso. Bien, entonces, como podéis ver, es un gran coleccionista. Podéis echar un ojo, benjamin.b.13 en Instagram. Y luego AC dice que se intuye que el comprador es este señor de aquí, que es uno de los coleccionistas más grandes de Magic, o de cartas en general, honestamente, del mundo, pues. Y aquí hablamos de que este señor aparentemente pagó esos 3 millones de dólares para conseguir ese Black Lotus. Yo no sé qué tanto es verdad, esto todavía lo estoy grabando como apenas se mostró todo lo que está ocurriendo, por lo cual posiblemente se vaya desarrollando un poco más de información al respecto, pero esto es lo que se sabe hasta el momento. CGC es la graduadora, el Benjamín B posiblemente sea el vendedor y Adam Kai, que este señor es bastante conocido, es el posible comprador. Bien, una vez sacando todo esto, hay que decir un par de cosas. Para empezar, tengo serias dudas en muchos aspectos. Si bien yo pienso de que este Black Lotus debería valer más caro que el anillo único, por muchos motivos, pero el principal motivo posiblemente sea el hecho de que esta carta es más rara. ¿Okay? No es más rara, y esto es un poco complicado de explicar. Porque mucha gente dirá, no, ¿cómo va a ser más rara? La otra carta, hay una sola copia de esa carta. Es verdad, pero esa es una rareza artificial. O sea, básicamente Wizards creó solo una de esas cartas artificialmente. Mientras que estas cartas son muchísimo más raras, a tal punto de decir que tú dirías que el anillo único ni siquiera tiene un 10, solamente hay una que es un 9 graduado, ¿no? Tiene un grading de 9, cuando hay Black Lotus que tienen un grading de 10, ¿ok? Y estamos hablando de que son Black Lotus, que son de alfa, tienen más de 30 años, y están básicamente mejor que a una de las cartas que tú abres en un sobre ahora mismo de Magic. O sea, tú abres mañana un sobre de una edición nueva y posiblemente esté en peor condición que este Black Lotus. Técnicamente, ¿ok? No sé si eso es verdad o no, pero técnicamente eso es lo que podría ocurrir. A las pruebas me remito de que el anillo único ni siquiera es un 10, mientras que este Black Lotus sí que lo sería. Por lo cual, por naturaleza, por obviedades, estas cartas deberían ser más caras. Perdón. Bien, una vez que sacamos en cuenta esto, que no estoy diciendo de que sea verdad o no, de que sea un 10 o no, a mí me generan muchas dudas el hecho de que estas cartas existan en un 10, ¿ok? En un 10 estricto me refiero. Y aquí voy a intentar explicar un poco las cosas. Me gustaría saber qué tipo de conservación ha tenido esta carta durante los últimos 30 años para que no sufran ningún desgaste, ¿ok? Evidentemente si está cuadrado o no, eso es como viene de serie, por lo cual vamos a atribuirlo que es mucho más posible, pero que no tenga ninguna mota de polvo, ni una mota de daño, ni nada, es bastante más complicado. Y creo que hay una especie de conflicto de interés cuando hablamos de estas empresas de grading
con las cartas que están gradeando. Sobre todo estas cartas que son tremendamente high-end, ¿no? Si estamos hablando de cartas que son de, no sé, 20, 30, 50 euros, supongo que no les importa mucho, pero que en este tipo de cosas, como un Black Lotus 10, un Black Lotus 9, o un Ancestral Recall, o un Mox, o un Charizard de Pokémon, creo que sí que necesita esa empresa entender, o creo que nosotros tenemos que entender que esa empresa tiene una necesidad de dar buenos gradings a estas cartas, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque tu reputación va en ello, en el sentido de decir de que si tú gradeas buenas cartas, o sea, si tú agarras un Black Lotus y le das un 10, posiblemente alguien que tenga un Black Lotus quiera ir a ti a conseguir negocios. Nadie que tenga un Black Lotus, cuando la diferencia entre un 10 y un 9 son posiblemente cientos de miles de dólares, no quisieras que alguien te dé un 10, pero un 9, perdón, si te puede dar un 10. Por lo cual es en su propio interés de la empresa de dar ese tipo de grados inflados. Esto ocurrió hace unos años atrás, un poquito antes de la pandemia y durante la pandemia y ligeramente por detrás de la pandemia, o sea, después de la pandemia, cuando se hizo el boom de los juegos retro, que empezaron a crear estas empresas de grading, que hacían grading de videojuegos. Y se dio cuenta rápidamente la comunidad que era un timo, era un scam. O sea, todo el mundo estaba ahí para inflar esos precios. O sea que muy posiblemente algunas de estas empresas que tienen el grading hecho, perdón, que hacen grading, tienen grading hechos con cartas suyas, por lo cual lo que les interesa es bustear el precio, ¿ok? Pero independientemente que no tengan ninguna carta, ellos lo que quieren es dar el mayor grading posible a estas cartas. ¿Por qué? Por lo que dije antes. Porque una carta que vale más dinero, evidentemente una persona no va a ir a ti como grading si das un 8 cuando le puedes dar un 10. Sobre todo porque si hay una diferencia entre un 8 y un Black Lotus 8 vale 200.000 y un Black Lotus 10 vale 500.000, por poner los precios anteriores, evidentemente la diferencia es tan grande que tú obviamente irías al que te da la mejor graduación posible, por lo cual genera esos movimientos turbios entre las empresas diciéndole que, bueno, habrá que bustearle un poco el grading para que la gente venga a mí en lugar de que vaya a otras empresas, sobre todo empresas que son tan pequeñas o son más pequeñas que los dos grandes titanes como son PSA o BGS. Por lo cual a mí cuando yo veo cosas de empresas que no son tan grandes como CGC y veo que le están dando 10 a Black Lotus de este calibre, a mí me generan dos sentimientos. El primero es, estamos viendo una inflación en el tema de este grading para sacar beneficio de la propia empresa. Y segundo es, ¿por qué iba una empresa a bustear? ¿Por qué un vendedor básicamente iba a ir a una de esas empresas en lugar de ir a PSA, que obviamente tiene muchísima más reputación? Esas son las dos preguntas que haría. Yo no estoy conjeturando aquí, no es una teoría de la conspiración pensando de que estamos en un timo y esta es la Matrix y nada por el estilo y cosas turbias, pero es una posibilidad que se podría barajar perfectamente, en mi opinión. Yo creo que hay un conflicto de intereses en ese tipo de cosas. Eso podría existir. Y creo que es algo que tendríamos que reflexionar todos juntos y decir, bueno, quizás sí, quizás no. Y habría que ver pruebas en las cuales digan que sí, mira, por este motivo es un 10. Y digo, perfecto, si lo veo así, todo adelante, me parece perfecto. Pero no me quita esa pequeña mancha o pequeño pensamiento detrás de mi cabeza en la cual sigue pensando en ese tipo de cosas. Y lo siguiente sería hablar de por qué vale 3 millones una carta que hace un año y pico valía $500.000, ¿no? ¿Por qué vale 3 millones? ¿Por qué se hizo 6 veces su precio, ¿no? O sea, ¿por qué pasó de 500.000 a 3 millones? Bueno, hay una nueva señal de mercado, que es evidentemente el anillo único. Si el anillo único vale 2 millones, creo que mucha gente bueno, sin ir más lejos, yo dije que si el anillo único vale 2 millones, un Black Lotus 10 de alfa debería valer más que eso. Yo eso lo dije en un vídeo hace un año atrás, porque es una nueva señal del mercado que debería adquirir ese mercado y usar esa nueva información para revalorizar todas las cartas que están circulando. Creo que eso es lo que ha ocurrido. Ahora, 3 millones me parece que es bastante excesivo la diferencia entre 500.000 y 3 millones y entre 2 millones y 3 millones. O sea, es 1 millón en uno y el otro son, no sé cuánto, 2 millones y medio. O sea, que es una puta locura. Es básicamente, te compras el anillo único y te queda un cambio, básicamente, con la diferencia de precio. Lo cual no me parece
no me parece muy lógico esa subida de precio. Me parecería de que, por ejemplo, a 2 millones subirlo para equiparar básicamente Black Lotus 10 de alfa con, bueno, el anillo único de 9, porque es el único que hay, pues me parecería algo más normal y más aceptable. Me parecería aceptable incluso que duplique de precio y pase a 1 millón, que no supere los 2 millones del anillo único, pero que se acerque a esa carta. Subirlo de 1 millón me parece que es un poco raro, me suena raro, ¿ok? Yo sigo pensando de que si esa carta, si el anillo único vale 2 millones, esta carta debería valer igual o más. En eso sigo estando de acuerdo. A mí lo que me genera un poco de dudas es la subida desorbitada de precio, ¿no? De pasar que valga 6 veces más la carta, es realmente dudoso, desde mi punto de vista. ¿Okay? Es realmente sospechoso. No quiere decir de que no sea el caso, pero a mí me resulta realmente sospechoso. Por lo cual, para recopilar un poco y terminar con mi pensamiento, hay muchas cosas oscuras de lo que estoy viendo aquí, que me lleva a pensar de que me gustaría saber hasta qué tanto de verdad hay en esta transacción. ¿Esta transacción se hizo de verdad o no? Sería el punto número 1. Y segundo sería por qué, cómo se ha determinado el precio nuevo de la carta. Entiendo que, como dije antes, hay nuevas señales en el mercado. El mercado, por cierto, voy a repetir la definición de lo que es un mercado. El mercado es una transmisión de información, es lo único que es. O sea, es el que pone los precios. O sea, si una persona paga... Un mercado es, si tú compras esta manzana por 1 euro, yo la compro por 1 euro y ahora esta manzana vale 1 euro, ¿vale? Y si alguien viene después y me compra manzanas por 1,50, esas manzanas van a valer 1,50 ahora, ¿ok? Es simplemente una transmisión de precios entre personas. ¿Okay? Básicamente es una coordinación de precios. No, todo el mundo se determina basado en la información que hay, se determinan los precios. A veces funciona mejor, a veces funciona peor, pero en el caso que estamos viendo ahora, esta nueva información de ya no es 500.000 el precio tope de una carta de Magic, ahora son 2 millones, por lo cual esa diferencia se tiene que reflejar en el mercado y creo que es lo que se ha visto ahora. Ahora, la pregunta ¿es el nuevo tope 3 millones? ¿Son 3 millones son reales o no son reales? ¿O es alguien que ha hecho una transacción básicamente en el vacío, en el cual digo, sí, te la compro, toma, te lo llevas, y luego hay dejes y manejes por detrás? No es por ser mal pensado, pero hay un sabio dicho español que dice, piensa mal y acertarás. La gente que tiene este tipo de cartas, evidentemente le interesa que valgan mucho más caras. La gente que tiene grandes colecciones, le interesa que las cartas sean más caras, no más baratas. Por lo cual, si tú eres un gran coleccionista, estás interesado en invertir en cartas que valgan mucho más, si te lo puedes permitir, porque eso quiere decir que todas tus otras cartas van a valer más de un día para el otro. Por lo cual, esto es algo bueno para la gente que tiene cartas antiguas de Magic y es un coleccionista. Evidentemente, si eres jugador, no tienes ni que fijarte en este tipo de cosas. Esto es un vídeo prácticamente dedicado al coleccionismo, porque, o sea, a ti no te interesa si quieres no quieres un Black Lotus 10 NM del infierno infernal para jugar Vintage, por ejemplo. Para eso compras uno de límite hecho mierda y ya está. Básicamente para ti es exactamente lo mismo. Pero si eres un coleccionista, evidentemente, y estás viendo esto y estás intentando entrar en el mercado para coleccionar un poco más, y si estás pensando en comprar un Black Lotus, puede que tus Black Lotus de Unlimited ahora mismo sean un poquito más caros. No creo que tripliquen de precio o cuadripliquen el precio. No va a pasar eso, en mi punto de vista. Puede que para alguno de alfa, que sea un alfa 8, por ejemplo, un alfa 9 o un alfa 7, pues puede que le suba un poco más de precio, sobre todo si está gradeado, pero no creo que te afecte como jugador o como coleccionista de cartas que son de Reserve List un poco más limitadas. Pero creo que en el global de las cosas, que haya más atención en Magic y que haya más... que haya un foco más interesante en las transacciones de high-end, de alto grado de Magic, me parece que es bueno para la gente que colecciona y tiene una colección ya en su haber. Si no la tienes,
ya es algo más diferente. Si querías comprar una carta si querías comprar un Black Lotus de alfa, creo que es mal momento para hacerlo ahora mismo, posiblemente. Déjalo que se refresque un poco, que se enfríe un poco todo y quizás así podríamos verlo de una manera un poco más clara. Pero creo que en general es bueno. Creo que en general no creo que afecte mucho en general al mercado, como en lo que va a ocurrir en el mercado inmediatamente. Pero creo que haya más atención en Magic puede que refuerce esa tendencia, que detenga la tendencia bajista y que refuerce un poco una recuperación más rápida de lo que es el mercado de Magic, que últimamente ha estado un poco depreciado. Pero bueno, esas son mis reflexiones. Si tienes algún comentario al respecto, si tú crees que es un timo, nos han engañado aquí abajo o hemos sido engañados aquí abajo en los comentarios, y ya sabré que llegaste hasta este punto del vídeo. Y deja también tus comentarios sobre qué crees que ha pasado. ¿Realmente vale 3 millones esta carta? ¿Realmente existió esa transacción de 3 millones? ¿O es simplemente un paripé para dar un poco de publicidad tanto a CGC, a Pristine Collectibles y toda esta gente que está envuelta en el mercado, o en esta transacción por lo menos, de Magic? Muchas gracias de vuelta por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo de Finanzas MTG. Hasta la próxima.